La pregunta del millón es, ¿cómo creer en Jesús? ¿O qué es creer en Jesús? A lo largo de este estudio, lo que vamos a demostrar es los requisitos para creer en Jesús. ¿Cómo creer en Jesús? A veces es sencillo cuando alguien dice, ¿crees en Jesús? Sí, pero hay requisitos para creer en Jesús, pues la Escritura nos va a revelar los requisitos que debemos de cumplir para que así nuestra creencia en Jesús tenga base y fundamento. Vamos a citar el texto base, el cual nos va a servir para desarrollar este estudio. Libro de Juan, capítulo 7, verso 38. Dice a la letra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. El Mesías dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Pregunta es, ¿cuál es la interpretación de este texto? ¿Qué es la agua viva? ¿Qué es? ¿Será la agua que bebemos, que conocemos? ¿O a qué se refiere? Pues la Escritura nos va a decir que el agua viva representa al Espíritu Santo que Dios derramaría a los creyentes en el Mesías, tal como está escrito en el libro de Isaías capítulo 44, verso 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el que tiene sed, y ríos sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tus descendientes. Entonces, cuando dice que ríos de agua viva correrá de sus vientres, nos está llevando o es un símbolo al derramamiento del Espíritu Santo. Juan, capítulo 7, verso 39 dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerden y tengamos algo claro, antes de la muerte del Mesías, nadie sabía si había el Espíritu Santo, porque Hechos 19:2 dice, aún no sabemos si hay o no el Espíritu Santo. Después de la muerte del Mesías es derramado el Espíritu Santo sobre todos los que creen en él. Y todos los que creyeron en él demostraron la obra del Espíritu Santo en su corazón mediante la obra del Espíritu Santo de cada uno de ellos. Ahora, entonces, el agua viva representa la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en el Mesías, en el Hijo de Dios. Entonces, no solo se trata de recibir el Espíritu Santo. Muchos dicen, no, yo ya tengo el Espíritu Santo, pero no solo se trata de recibir el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo fluya en ti a través del, o mejor dicho, que el Espíritu Santo fluya en nosotros a través de nuestra conducta, impactando a otros, así como los ríos, por ejemplo, nutren a la tierra, nutren a las plantas. El creyente lleno del Espíritu Santo debe reflejar la vida de Dios y ser una bendición para los demás. Debe ser una muestra, como dice, ¿no? Un modelo a seguir. Pero si el creyente no es un modelo a seguir, muchas veces por eso a veces el inconverso dice, ¿para qué yo me convierto a Cristo? ¿O para qué voy a la iglesia si es peor? Entonces, la persona tiene que demostrar con su conducta que el Espíritu Santo está en él y que es distinto de lo que era antes. Ahora, el que cree en Jesús es necesario también que debe de creer en la ley de Moisés. ¿Por qué decimos que el creyente o el que cree en Jesús debe creer en la ley de Moisés? Porque el mismo Mesías dijo y dejó escrito en el libro de Juan, capítulo 5, verso 46-47. Dice,
Porque si hubieses creído a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Dice, porque si hubieses creído a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no creéis a sus escritos de Moisés, pregunta, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Mesías es claro, dice, si tú no crees a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, si tú rechazas a los escritos de Moisés, rechazas al Mesías. Si tú no crees en los escritos de Moisés, no crees en el Mesías, entonces tu fe está vacío. El Mesías dice, muy bien, tú quieres creer en mí, pero ¿por qué rechazas a los escritos de Moisés? Acepta los escritos de Moisés, cree en los escritos de Moisés, entonces ven y cree en mí. Eso es lo que dice el Mesías. Por eso, el Mesías deja establecido que él no vino a abrogar la ley o los profetas. Por eso en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, Jesús aclara que su propósito no es eliminar la ley de Moisés ni las enseñanzas de los profetas, sino aclara, él vino a llevarnos a su pleno cumplimiento de la ley y de los escritos de los profetas. Esto significa que Él es la realización de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Es el modelo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios. Esto nos lleva a que nosotros, si creemos en el Mesías, tenemos el modelo perfecto para creer en Él y para creer en Dios y obedecer la voluntad del Padre. Pero si nosotros tenemos al modelo y rechazamos a lo que Él hizo, solamente cogemos nuestro parecer, nuestro pensamiento, entonces, ¿cuándo llegaremos a hacer la voluntad del Padre? Nunca, porque estamos rechazando los requisitos que el Mesías nos dejó, el modelo que Él vino a cumplir, a dejarnos. Entonces, la ley de Dios es para obedecer. La ley de Dios es para poner un cerco alrededor de nuestra vida. Por eso el salmista David dice que la ley de Dios es para siempre, mientras que exista el cielo y la tierra. Así como el Mesías dice que la ley de Dios es para siempre, mientras que el cielo y la tierra exista. De la misma manera, David dice en Salmo 148:6, Él también los estableció eternamente y para siempre hizo un decreto que no pasará. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley de Jehová es para siempre. Dice el salmista David, dice el mismo Mesías. Ahora, no solo eso, algo importante. Pablo dice, también dice que la ley es santa y justa. Uno de los grandes sabios y uno de los grandes discípulos del Mesías dice que la ley es santa y justa. Entonces, entonces el apóstol Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo. Hasta acá lo que vemos es que, uno, el Mesías dice, ¿tú quieres creer en mí? Perfecto. Primero cree en los escritos de Moisés. Si tú no crees a los escritos de Moisés, no puedes creer en mí, porque Moisés de mí escribió. Entonces, algo sencillo. ¿Quieres creer en Jesús? Primero cree en los escritos de Moisés y cree en Jesús.
De esa manera tu creencia estará yendo su primer paso correctamente. Ahora, David dice que la ley es puesto para siempre. El mismo Mesías dice que la ley, mientras que no pasa el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde, perecerá. Al contrario, Él fue un modelo para que podamos cumplir la ley. Él es un modelo para que podamos seguir cumpliendo la ley de Dios, el cual cumplió y nos dio una cátedra de un cumplimiento a lo que muchos dicen que es imposible de poder cumplir la ley de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, queremos centrar cuáles son los requisitos para creer en Jesús. Número 1. Requisito número 1 que debes de cumplir para creer en Jesús. Que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios enviado para la salvación de la humanidad. Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo puedes creer? Si tú dices que Él no vino a salvar la humanidad, a salvar a ti y a mí, no puedes creer en Él. Tu fe o tu creencia no está completa. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo importante, Dios de tal manera amó al mundo, a la humanidad, envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si tú has decidido creer en Jesús, perfecto. Número 1. Cree que eres el Mesías, el Hijo de Dios, enviado para salvarte a ti, para salvar la humanidad. Pero si tú no piensas así, entonces no está completa tu creencia en Jesús. Número 2. Aceptar que uno es pecador, aceptar que uno ha delinquido delante de Dios y que necesitamos de un mediador, necesitamos de un salvador, necesitamos del perdón de Dios. Y para esto, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perfecto. Comenzando del primer hombre, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera que puedas volver a la gloria de Dios es cuando tú estás con el Mesías. Y si que el Mesías si el Mesías no está contigo, si tú no reconoces que eres pecador y necesitas de Él, y dices, no, yo creo a mi manera, no es para los fanáticos ir a la iglesia, para los fanáticos es estar con la escritura, a tu manera crees, pero ante los ojos del Mesías no crees en Él. Número 3, volver a Dios de los pecados. Y no solo eso, decidir seguir a Jesús con un corazón sincero. Tienes que volver a Dios, tienes que decidir seguir a Jesús con un corazón sincero, con un corazón puro. Por eso dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos, convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrá tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Viene tiempo de refrigerio de la presencia de Dios, pero para que tú puedas estar en la presencia de Dios, tienes que estar santo y limpio, porque ningún inmundo estará delante de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento es muy importante, un arrepentimiento sincero, sacar el viejo hombre y vestirte de un nuevo hombre, de un nuevo ser, para que así puedas estar delante del Padre y delante del Mesías y creer en el Mesías Jesús. Número 4, requisito número 4, declarar con tu boca, hablar con tu boca, que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos.
Si tú dices que Él no resucitó, que será o no será, y no declaras, no predicas de Él, al contrario, lo niegas de Él, entonces no, tu creencia en Jesús no hay, prácticamente no existe. Por eso dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Pregunta, ¿qué significa creer en Jesús con el corazón? ¿Cómo se cree en Jesús con el corazón? Significa que la fe verdadera no es solo conocimiento, sino una convicción interna que lleva a confiar, amar y obedecer a Jesús en todo lo que tú haces, que tú no vives ya, sino Cristo vive en ti. Incluye, número uno, entre total, no solo reconocerlo como Salvador, sino confiar en todas las áreas de tu vida, en todo lo que tú haces. Como dice un himno, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que Cristo vive en ti, que te transforme cada día. Tus pasiones estén al servicio de Él. Número dos, una fe que cambia el carácter y la forma de vivir. Creer con el corazón significa que tu fe tiene que ser visible en el cambio del carácter, en el cambio del comportamiento, en el cambio de conducta como persona. Tienes que demostrar que eres un humano hecho imagen, semejanza de Dios, pero transformado a la imagen del Mesías, manso y humilde. Porque eso es lo que nos dejó el Mesías, una enseñanza. Pero si no llegamos a ese nivel, no nos quedemos tampoco en el camino. Luchemos cada día para que así nuestra fe, nuestra creencia en Jesús esté completamente bien. ¿Para qué? Para que un día podamos ser una nueva criatura, tal como está escrito, libro 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me despojé del viejo hombre, ahora soy un nuevo hombre, creado a imagen, semejanza de Dios, a imagen, semejanza del Mesías, un modelo a seguir. Entonces, creer con el corazón lleva naturalmente a seguir sus enseñanzas de Jesús. Creer con el corazón nos lleva naturalmente a seguir sus enseñanzas de Jesús, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me améis, guardad mis mandamientos. Dice, tú dices que crees en mí, si tú crees es porque tú me amas. Muy bien, guarda mis mandamientos. Pero si tú no guardas mis mandamientos, no crees en mí, no me amas a mí. Ahora, si tú crees en mí, eso significa que tú me amas. Y si tú me amas, guardas mi mandamiento. Y si tú guardas mi mandamiento, el amor de ti está en mí y de mí está en ti. Entonces todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, le será hecho. Por eso está escrito en el libro de Juan capítulo 16, verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pide para que vuestro gozo sea cumplido. Es que
tú pides en nombre de Jesús, pero has rechazado los requisitos que te ha dado. Has rechazado los escritos de Moisés. ¿Cómo puedes acercarte al Mesías? Si al rechazar los escritos de Moisés, has rechazado al mismo Mesías. Porque recuerda, el Mesías dice que de mí escribió él, que yo le di esta escritura a Moisés. Entonces, para que tu gozo sea cumplido y tu creencia esté firme en Jesús, con demostración, tienes que creer, cumplir los requisitos que te ha dado. En resumen, creer con el corazón en Jesús significa confiar en Él con todo el ser, dejando que esa fe guíe la vida diaria. Que tú no vivas por vivir como los impíos, sino vive una vida de fe para agradar a Dios, para agradar al Mesías, y que tú seas un modelo, un portador diariamente de amor, de paz, de tranquilidad, independientemente de la verdad del Mesías que nos ha dejado. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen. Número 1. Jesús nos ha dicho, ¿tú quieres creer en mí? Perfecto. Pues cree en los escritos de Moisés, así estará bien que comiences a creer en mí. Pero si tú rechazas a los escritos de Moisés, también me rechazas. Y si tú me rechazas, no estoy yo en ti, ni tú en mí. Ahora, también nos ha dicho que Él no vino a abrogar la ley de los profetas, al contrario, vino a enseñarnos la verdadera o el verdadero cumplimiento de la ley. Por eso dice, Él no viene a eliminar la ley de Moisés no vino a eliminar la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. Al contrario, vino a ayudarnos a enseñarnos cómo se lleva el pleno cumplimiento de la ley. Y eso nos demostró en cuando llevó su vida en medio de los doctores de la ley, de los saduceos, de la gente que realmente se creían los guardadores de la ley, pero sin embargo guardaban el mandamiento de hombres y no guardaban el mandamiento de Dios. Por lo tanto, nos ha dicho que la ley de Dios, hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Y al contrario, nos ha dicho que hay requisitos para creer en Él. Número 1, creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a salvar al mundo. Número 2, aceptar que uno es pecador y necesita el perdón de Dios. Y la única manera que podemos hallar ese perdón es en el Mesías. Número 3, volvernos a Dios, arrepentirnos, para que así un día podamos estar en su presencia limpios y puros. Número 4, declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios lo ha resucitado de los muertos, y creer en nuestro corazón. Número 5, creer con el corazón es tener una fe verdadera, no solo de conocimiento, sino de una convicción interna que lleva a confiar, amar, obedecer a Jesús. Esto incluye guardar sus mandamientos, incluye vivir como Él ha vivido, obedeciendo la voz única de su Padre que está en los cielos, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, verso 23-24. Hasta acá ha sido este pequeño mensaje, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Si ves que este mensaje te nutre y que ves que puede ayudar a otros, comparte por favor en todas tus redes sociales, comparte en tu iglesia y suscríbete al canal y todos crezcamos juntos, unánimes con la ayuda del Todopoderoso.
Todo esto ha sido para la honra y gloria del único Dios vivo verdadero, Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel, y para su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.